Luisiana ofrece más de lo que la gente piensa inicialmente, desde supuestos críptidos hasta plantas y criaturas extrañas. He aquí 20 cosas extrañas encontradas en los humedales de Luisiana. Número 20. Monstruo del pantano en Luisiana. Según una fotografía de fecha y hora, esta extraña criatura fue captada por la cámara el 30 de noviembre de 2010 a la 1:44 am con la cabeza calva, una figura espantosamente delgada, ojos brillantes y una nariz aparentemente inexistente. Mientras caminaba a 4 patas, esta criatura inmediatamente causó miedo a las personas que la vieron. La saga de este monstruo comenzó cuando un cazador de ciervos en Berwick, cerca de Baton Rouge, capturó accidentalmente a esta criatura en su puesto de ciervos durante la noche. Afirmó que al regresar al puesto de venados, la cámara quedó arruinada, como destrozada por un animal. Pero con la tarjeta de memoria intacta, logró recuperar el último metraje que capturó. Pero verás, los pantanos de Luisiana no son ajenos a los monstruos, y esta enigmática criatura no será el primer críptido del que se rumorea que ocupa los humedales del estado. El propio cazador afirmó que solo esperaba que la criatura fuera vegetariana y no sedienta de sangre. Han pasado casi 14 años desde que se capturó esta foto, y sin embargo, aparte de supuestos avistamientos, esta extraña criatura nunca ha vuelto a ser captada por la cámara. Desde que las imágenes de este monstruo se popularizaron en las redes sociales e incluso se transmitieron por televisión en vivo, la infamia del nuevo monstruo del pantano de Luisiana permanece hasta el día de hoy. Si bien muchos creen que no es más que un engaño, algunos creen que esta criatura continúa acechando en los humedales hasta el día de hoy. Número 19. Pantano de ciprés. Si hay algo en lo que la gente llama inmediatamente la atención al ver los humedales de Luisiana, suelen ser los grandes cipreses. Con su corteza rojiza, ramas dobladas y hojas delicadamente finas, estos árboles son una de las razones por las que Luisiana es un hábitat ecológico tan excelente para una vida silvestre diversa. La reserva de la isla Cypress, por ejemplo, es un área impresionante que abarca parte de lo que es uno de los pantanos fluviales más extensos de Estados Unidos. Aquí puede encontrar cipreses calvos, algunos de más de 300 años, junto con una gran cantidad de especies de aves y otros animales salvajes. Esta reserva es particularmente importante por su papel en la reconexión y restauración de la llanura aluvial circundante. Estos árboles no solo proporcionan hábitat para diferentes criaturas, sino que también ayudan a mitigar las inundaciones. Para un estado susceptible a huracanes y tormentas tropicales, estos árboles son increíblemente beneficiosos. Además, el gran ciprés de Luisiana también atrae a los visitantes. Verá, en los meses más fríos, los pantanos se transforman cuando las hojas de los cipreses se vuelven de un rojo intenso, creando vistas impresionantes que son el sueño de cualquier fotógrafo. Los recorridos por el pantano de cipreses aprovechan esta espectacular exhibición, ofreciendo excursiones fotográficas guiadas que le permiten capturar la serena belleza de estos bosques milenarios. Pero hay algo más increíble en estos árboles. Verá, la madera producida a partir del ciprés de Luisiana es diferente de otras especies sumergidas en los humedales. Este ciprés no se pudre y además es resistente a los insectos, además de ser un material blando y fácil de trabajar. De hecho, desde ataúdes y tanques de agua hasta barcos y refugios, las personas que se han establecido en Luisiana a lo largo de los siglos han dependido de la madera de ciprés para la construcción. Número 18. Rougarou. Si eres de Luisiana o simplemente estás interesado en los críptidos, quizás ya hayas oído hablar del rougarou, una criatura legendaria del pantano que parece sacada directamente de una cola macabra. El rougarou es supuestamente una bestia que es en parte hombre lobo y en parte algo así. Según la leyenda cajún, este monstruo feroz se alimenta de los descarriados y vagabundos en los bosques y humedales del sur de Luisiana. Se cree que el nombre de este críptido proviene del folclore francés, con la palabra francesa loup, que significa hombre lobo. Al igual que los hombres lobo, se dice que el rougarou es una persona que se transforma a través de una maldición o al romper reglas religiosas específicas. Después de convertirse en una bestia, están destinados a vagar en la noche durante 101 días. En esta forma bestial, algunas narrativas afirman que esta temible figura también se aprovecha de aquellos que no respetan las costumbres culturales, como la observancia de la Cuaresma.
Si no sigues estas tradiciones, es posible que te enfrentes a la ira de Rougarou, o eso dicen las viejas historias. Cuanto más escuchas sobre la historia que rodea a este críptido, más claro queda lo que es. A lo largo de los años, ha sido utilizado por padres y mayores para fomentar el buen comportamiento entre los niños. Se dice que la criatura apunta a aquellos que no se adhieren a los códigos morales y sociales de la comunidad, particularmente durante los 40 días de Cuaresma. A diferencia de los críptidos modernos, parece que el Rougarou es una leyenda que se ha entrelazado con la cultura local a lo largo de los años. Parece más una historia destinada a enseñar lecciones e infundir miedo en los niños que una narrativa real. Pero quizás la parte más fascinante de la leyenda de Rougarou es la supuesta forma de protegerse contra esta criatura. Verás, la historia cuenta que si colocas 13 objetos pequeños junto a tu puerta, el Rougarou no podrá entrar, ya que no puede contar más de 12, y estará ocupado hasta el amanecer tratando de contarlos. Si realmente lo piensas, parece un giro muy divertido para esta supuesta bestia salvaje. Número 17. Musgo español. Uno de los organismos más extraños y quizás más importantes de Luisiana es el musgo español. Si has estado en los humedales de Luisiana, probablemente hayas visto musgo español. Después de todo, se trata de una de las floras más destacadas, que a menudo se ve elegantemente cubierta por imponentes robles y cipreses. Ahora bien, a pesar de su nombre, el musgo español no es ni español ni musgo real. ¿Necesito explicar más por qué es extraño? Verá, contrariamente a lo que su nombre podría sugerir, el musgo español es originario de América y prospera desde Argentina hasta el sureste de los Estados Unidos. Es particularmente común en los estados húmedos del sur, donde adorna muchos árboles con sus misteriosas hebras de color verde grisáceo. Además, esta planta también es una bromelia, que es un tipo de planta relacionada con la piña y ciertas plantas de interior tropicales. El musgo español se ha tejido no solo a través de los árboles, sino también en la cultura y el folclore de la región. Hay muchas historias locales sobre el origen del musgo español. La historia cuenta que una princesa vivía a orillas del pantano, y cuando pasaba, la enterraban al pie de un roble. Para conmemorar y marcar su tumba, quienes lloraban su muerte le cortaron el cabello trenzado y lo colgaron de la rama de un árbol, que se volvió gris. Llevada por la brisa, su cabello se extendió de árbol en árbol, y de ahí surgió el musgo español. Ahora bien, contrariamente a la creencia popular, este musgo no es un parásito. Además de vivir de otras plantas como apoyo físico, este organismo no toma nutrientes de otras plantas mientras vive. Al recolectar nutrientes del aire, el agua de lluvia y la luz solar, absorbe la humedad y los nutrientes del aire y la lluvia, utilizando el árbol simplemente como un lugar para residir. Esta característica le permite prosperar sin competir con su anfitrión por los recursos. Número 16. Cocodrilo. Si hay algo que seguramente verá en los humedales de Luisiana, una cosa le viene a la mente. Caimanes. Un buen número de ellos. Durante el último siglo, las poblaciones de caimanes en Luisiana han cambiado drásticamente. A principios de la década de 1960, las preocupaciones sobre la disminución de la población de caimanes llevaron a Luisiana a detener la captura de caimanes con la ayuda de un programa del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana. Se realizaron investigaciones y la Ley de Especies en Peligro de Extinción permitió proteger a los caimanes. A mediados de la década de 1970, la población de caimanes volvió a prosperar y permitió que la gente los cazara de forma sostenible. Y por eso hoy, los caimanes de Luisiana se han convertido en una parte en auge de la economía local. Número 15. Lenteja de agua. Los propietarios de un acuario conocen la lenteja de agua y sus fascinantes cualidades. La lenteja de agua, que a menudo se ve alfombrando las tranquilas aguas de estanques y pantanos, puede parecer una simple manta verde, pero esta planta tiene más de lo que parece. Esta planta es una de las especies con flores más pequeñas del mundo y es conocida por su rápido crecimiento y su capacidad para cubrir grandes superficies de agua. En un tiempo notablemente corto en Luisiana, podrás encontrarlo floreciendo en las tranquilas aguas. Ahora bien, puede parecer bonito, pero a veces crece con tanta eficiencia que puede invadir los cuerpos de agua, impidiendo que la luz del sol llegue a otras plantas acuáticas y agotando los niveles de oxígeno en el agua, dañando posteriormente a los peces y otros animales salvajes.
Sin embargo, una población adecuada de lenteja de agua garantiza la versatilidad ecológica. Verás, esta pequeña planta es un gran purificador de agua, capaz de absorber el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo del agua. En los últimos años, su abundancia en Luisiana llamó la atención de los investigadores, y hoy en día, la lenteja de agua se estudia por su potencial en la producción de biocombustibles y como materia prima sostenible. Debido a su alto contenido de proteínas y su rápida tasa de crecimiento, esta pequeña planta podría ser una gran parte de la solución para prácticas agrícolas más sostenibles, particularmente en regiones como Luisiana, donde abundan los cuerpos de agua. Número 14. La anciana del Lake Oak. Hay algo fascinante en este árbol, algo que lo hace parecer de otro mundo. En Mandeville, Luisiana, en un parque frente al lago Pontchartrain, se encuentra este roble bajo. Sus extensas ramas y su robusto tronco han resistido la prueba del tiempo. Algunos creen que tiene más de 220 años y fue plantado alrededor de 1799 como parte de la Live Oak Society, una organización dedicada a la preservación y apreciación de estos grandes árboles. Los robles son conocidos por su longevidad, y la anciana no es una excepción. Número 13. Araña pescadora. Si bien hay arañas que tejen telas en los humedales de Luisiana, también hay arácnidos pescadores. A menudo, estas arañas viven cerca de los pantanos y pantanos de Luisiana y cazan sus propias presas. Estas arañas pueden caminar sobre el agua, o al menos resistir hundirse, gracias a sus pelos hidrofóbicos, que repelen el agua y atrapan el aire, lo que les permite perseguir presas como pececillos, renacuajos e insectos acuáticos directamente en la superficie. Incluso se sumergen bajo el agua para pescar y permanecen sumergidos mediante burbujas de aire atrapadas en sus pelajes peludos. Y si bien pueden parecer temibles y tener la capacidad de morder, las arañas pescadoras generalmente evitan a los humanos y rara vez son una amenaza. De hecho, contribuyen positivamente al medio ambiente al mantener bajo control las poblaciones de insectos, lo que resulta beneficioso para las personas que viven cerca de los humedales. Pero por supuesto, si tienes un miedo intenso a las arañas, un arácnido es un arácnido al fin y al cabo. Número 12. Naufragio largo. En 2022, durante un largo naufragio hace varios años, Lafayette y Baton Rouge vieron cómo sus niveles de agua caían entre 3 y 4 metros por debajo de lo normal. Esta repentina disminución del nivel del agua reveló todo tipo de secretos que se esconden bajo las turbias aguas de los humedales. Un hombre que caminaba por el río Mississippi en Baton Rouge descubrió este enorme naufragio que había estado oculto por las aguas durante al menos 100 años. Es probable que los restos de este barco pertenecieran a un ferry que se hundió entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, lo que lo convierte en un descubrimiento inesperado. La importante disminución del nivel del agua expuso el suelo del pantano, haciéndolo parecer un camino agrietado y sin pavimentar. Entonces, ¿qué causó esta repentina disminución del nivel del agua? No fue causado por un desastre natural como una sequía, sino más bien fue una acción deliberada realizada por el Estado para realizar una reducción. Esto permite que el jacinto y otras plantas acuáticas invasoras mueran y también mejora la calidad general del agua en áreas donde el agua ha estado estancada durante varios años. Número 11. Salvinia. Lo que hace que Salvinia sea extraño es que, para empezar, esta planta ni siquiera se supone que esté en el área de Luisiana. La salvinia es un helecho diminuto que flota libremente, y aunque parece inofensivo, esta planta, originaria de América Central y del Sur, es una maleza invasora que ahora invadirá algunos lugares de Luisiana. La salvinia gigante es conocida por su rápido crecimiento vegetativo. Se reproduce principalmente mediante fragmentación, lo que significa que puede colonizar rápidamente nuevas áreas si no se controla rigurosamente. Esta planta no produce flores. En cambio, se propaga a través de esporas y fragmentos que dan lugar a nuevos brotes de rizomas submarinos. Se informó por primera vez en los Estados Unidos en 1995 y desde entonces se ha propagado agresivamente a través de las inundaciones y haciendo autostop en botes entre cuerpos de agua. Piense en esta planta como algo similar a la lenteja de agua, pero tiene un impacto negativo en los cursos de agua y los humedales. La salvinia puede formar fácilmente densas esteras que pueden tener varios pies de espesor.
alterando drásticamente los ambientes acuáticos. Estas esteras bloquean la luz solar, lo que reduce los niveles de oxígeno en el agua, lo que a su vez devasta las especies de plantas acuáticas nativas y altera las poblaciones de peces. Además, el denso crecimiento de las plantas puede obstruir las vías fluviales, afectando la navegación recreativa, la pesca comercial y otras actividades acuáticas, todas las cuales son importantes para los habitantes del estado. De hecho, el efecto de esta planta es tan malo que Luisiana ha recurrido a un agente de control biológico, el gorgojo de Salvinia. Este pequeño escarabajo negro de Brasil se alimenta de salvinia y pone huevos en el tejido vegetal. Luego, las larvas se introducen en la planta, interrumpiendo su crecimiento. Este método de biocontrol ha mostrado resultados prometedores en el manejo de infestaciones de salvinia. Los gorgojos se crían en masa y se distribuyen en las áreas afectadas para garantizar que lleguen a las espesas esteras de salvinia, donde pueden comenzar su trabajo de comer y poner huevos y mantener bajo control el crecimiento de la molesta salvinia. Número 10. La espátula rosada. Una de las criaturas más emblemáticas de los humedales de Luisiana es sin duda la espátula rosada. Su plumaje rosado por sí solo lo convierte en una criatura llamativa. Pueden alcanzar hasta 7 metros de altura y tienen una envergadura que se extiende hasta 1 metro. No solo son bonitos, también son criaturas sociales, a las que a menudo se les ve alimentándose, volando y descansando en grupos. Sus hábitos de nidificación son igualmente comunitarios, a veces compartiendo espacio con otras especies, como garzas y garcetas. Estas aves consumen peces pequeños, crustáceos e insectos acuáticos, la mayoría de los cuales son ricos en pigmentos carotenoides, que se cree que les dan su coloración rosa sorprendentemente vívida. En términos de conservación, la espátula rosada ha enfrentado desafíos a lo largo de los años. Históricamente, fueron cazados extensivamente por sus plumas a finales del siglo XVIII, lo que provocó una disminución significativa de su población. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de conservación y las protecciones legales, su número se ha recuperado. Hoy en día se los ve a menudo descansando en la extensión de los humedales de Luisiana. Número 9. Arañas, reclusas pardas. Si hay un bicho al que deberías tener miedo en Luisiana, probablemente sea la pequeña araña reclusa parda. Estas arañas suelen ser de color marrón y tienen una longitud corporal que oscila entre 24 a 79 pulgadas, y son conocidos por su distintiva marca en forma de violín en la espalda y por su mordida. Verá, aunque no necesariamente es doloroso, su veneno puede provocar necrosis, algo que sucede cuando el tejido muere. De hecho, ha habido un caso en el que una mujer perdió la oreja después de ser mordida por una araña reclusa parda sin su conocimiento. Dado que su picadura solo resulta en una pequeña hinchazón parecida a un grano, uno podría fácilmente continuar con su rutina diaria, sin saber que había sido mordido por esta criatura. Sin embargo, no debería haber ningún motivo para alarmarse, aparte del hecho de que las arañas reclusas pardas no son tan comunes como parecen. No son agresivos por naturaleza. Muerde solo cuando se siente amenazado, normalmente cuando se produce un contacto accidental, como deslizarse en un zapato donde se ha instalado una araña. Es más, no todas sus picaduras provocan síntomas extremos. Número 8. Lirios araña. Esta vez estamos observando una de las especies más importantes de la flora local de Luisiana, lirios araña. Y no, esta vez no estamos mirando a un arácnido real. Originarias de América, estas plantas son un alimento básico en las regiones tropicales y subtropicales y se pueden encontrar floreciendo en los humedales de Luisiana. Estas flores son particularmente llamativas debido a sus pétalos largos y delgados que se curvan elegantemente hacia atrás y suelen ser de un blanco radiante. Estas hermosas flores florecen de marzo a julio, llenando el aire con su fragancia. Parece apropiado que los lirios araña florezcan maravillosamente en los humedales. Después de todo, son conocidos no solo por su belleza, sino también por su resistencia. Por más frágiles que parezcan, prosperan tanto a pleno sol como a sombra parcial. A diferencia de varias especies de plantas que se sabe que son selectivas en cuanto a niveles de humedad, los lirios araña no son exigentes y pueden soportar diferentes condiciones de crecimiento, lo que los hace de bajo mantenimiento. Esto los convierte en una excelente opción para los jardineros locales
en el clima subtropical del estado. Número 7. Los montículos de nativos americanos. Luisiana tiene una rica historia, y en todo el estado hay montículos de nativos americanos. El más famoso de ellos es el sitio Poverty Point. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se construyó entre el 17 y el 11 a.C., y estas obras de arte se consideran algunas de las más grandes y antiguas de América del Norte. De hecho, Pobreza Point nos dice que los primeros nativos americanos eran ingenieros increíbles. Una nueva investigación reveló que las personas que vivieron en lo que hoy es el norte de Luisiana hace unos 3.400 años tenían conocimientos sofisticados de ingeniería. Hasta el día de hoy, conocemos una cantidad limitada de información sobre las personas que construyeron estos montículos. Si hay algo seguro, es el hecho de que dominaron la creación de estos montículos y entendieron perfectamente su entorno. Que esta civilización pueda hacer un montículo que se eleva 20 metros sobre el suelo y que permanezca intacto durante más de 3.000 años sin fallas ni erosión importante, teniendo en cuenta el medio ambiente de Luisiana y las frecuentes lluvias que recibe la tierra, es seguro decir que esta civilización sabe lo que está haciendo. Lo que es más sorprendente es el hecho de que estas personas probablemente eran cazadores, recolectores, no agricultores asentados, lo que desafía nuestra comprensión sobre cómo se desarrollan las sociedades complejas. Número 6. Hierba de caimán. A pesar de tener flores, la hierba de caimán, como su nombre indica, se considera una especie invasora en Luisiana. Verá, esta especie es originaria de las regiones templadas nativas de América del Sur, incluidas Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta planta se caracteriza por su capacidad de crecer tanto dentro como fuera del agua, lo que la hace especialmente resistente. Es una de las especies de plantas que prosperan en el clima de Luisiana y se extiende por varios cuerpos de agua, incluidos lagos, ríos y marismas. La hierba de caimán forma densas esteras en la superficie del agua, que pueden obstruir el tráfico de embarcaciones, dificultar el flujo de agua y afectar a las especies acuáticas nativas al bloquear la luz solar y agotar los niveles de oxígeno en el agua. Estas esteras no son solo una molestia, sino también una amenaza para el equilibrio ecológico, superando a las plantas nativas y alterando los hábitats. Los esfuerzos para controlar la maleza de caimán en Luisiana han incluido métodos mecánicos, químicos y biológicos. Y sin embargo, controlar la hierba de caimán sigue siendo un desafío. Se requieren esfuerzos continuos para controlar su propagación y mitigar sus efectos en los humedales de Luisiana. Número 5. Burbujas misteriosas y sus consecuencias. En 2012, ocurrió un fenómeno misterioso en los pantanos de Luisiana. Comenzaron a aparecer extrañas burbujas en el agua, seguidas a menudo por pequeños terremotos. En agosto de ese año, el motivo de este extraño fenómeno se reveló bajo las tierras de Luisiana. Se estaba formando un socavón, ahora conocido como el sumidero del maíz del pantano. Este enorme agujero se tragó varios acres de bosque y creó un cráter lleno de agua, lleno de petróleo, salmuera y gas natural. Debido a su tamaño, el sumidero obligó a la evacuación de 300 residentes y planteó importantes riesgos ambientales, incluida la contaminación de vías fluviales cercanas con sustancias tóxicas como el sulfuro de hidrógeno. Investigaciones posteriores revelaron que el sumidero fue el resultado de actividades mineras de salmuera de Texas. Lo que siguió fue una batalla legal larga y complicada que involucró a la salmuera de Texas y a los residentes afectados. Las limpiezas resultaron ser un desafío, y ese año el Estado no tuvo más remedio que considerar el área afectada como una zona de sacrificio, término utilizado para lugares que se consideran demasiado dañados para rehabilitarlos. Número 4. Jacinto de agua. El jacinto de agua es una planta increíble. Sin embargo, no es algo que debería ocurrir en los humedales de Luisiana, y sin embargo, por alguna razón, prospera en su entorno. Originario de América del Sur, el jacinto de agua se introdujo en los Estados Unidos alrededor de la década de 1890 durante una expedición a Nueva Orleans, y rápidamente se generalizó en las aguas del sur. Esta planta, con sus hojas redondeadas y brillantes y sus llamativas flores de lavanda, forma espesas esteras que flotan en la superficie del agua. Ahora, estas densas esteras pueden impedir que la luz solar llegue a las plantas sumergidas,
reduciendo drásticamente los niveles de oxígeno en el agua. Esto puede dañar las formas de vida acuáticas y alterar el equilibrio ecológico de las vías fluviales. La descomposición de estas plantas también contribuye al aumento de la sedimentación en las aguas que habitan. Al igual que otras plantas invasoras, controlar estas plantas en los estados es un desafío. Vías navegables. Número 3. Pez dinosaurio antiguo. ¿Sabías que hay un pez dinosaurio en Luisiana? Si eres un ávido pescador o simplemente estás interesado en las criaturas marinas, es posible que ya estés familiarizado con el esturión pálido. Este antiguo pez, que se distingue por su cuerpo de tiburón y su boca de vacío, prospera en los fondos fangosos de grandes ríos, incluido el río Mississippi, que atraviesa Luisiana. Esta criatura se encuentra entre los dinosaurios vivientes o fósiles vivientes que residen en las aguas del estado. Verás, los antepasados de estas criaturas datan de la época de los dinosaurios. Y si tienes la suerte de ver uno hoy, eres un tipo afortunado. Después de todo, los esturiones pálidos nacidos en la naturaleza están al borde de la extinción. Parece que a pesar de haber sobrevivido 78 millones de años, ahora están cerca de unirse a sus ancestros extintos. Un destino terrible para estas grandes criaturas. Hoy en día, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha recurrido a la liberación de esturiones criados en criaderos para restaurarlos en aguas naturales. Con suerte, la intervención humana ayudará a la población de estas criaturas. Número 2. La nutria. En el corazón de los humedales de Luisiana, es una criatura de la que probablemente nunca hayas oído hablar a menos que seas local. La nutria. Este gran alimento para roedores semiacuáticos, originario de América del Sur, se introdujo en América del Norte a principios del siglo XX. Los nutris son fácilmente reconocibles por sus patas palmeadas, sus largos bigotes y sus dientes anaranjados que están coloreados por una sustancia natural en su esmalte. Pueden crecer hasta 9 kilos y vivir en madrigueras a lo largo de extensiones de agua. En la década de 1930, las nutrias se establecieron en las marismas de Luisiana, donde desde entonces su población se ha disparado, lo que afortunadamente plantea un desafío. Verá, estos roedores pueden producir 3 camadas de 4 a 9 crías cada año. Eso es un máximo de 27 nuevas nutrias por mujer adulta. Desde que su número se disparó, han estado royendo y devorando las raíces de las plantas locales, lo que ayuda a mitigar las inundaciones y la erosión en el estado. Es por eso que, por muy lindos que sean estos roedores, su número excesivo es bastante problemático. Número 1. Cerdos salvajes. Además de los caimanes, ¿sabías que en Luisiana acechan otros animales salvajes? Cerdos. No me refiero a los cerdos de granja corrientes, sino a los salvajes. Verá, el estado de los pelícanos, con su increíble paisaje, es un refugio para unos 900 jabalíes, según estimaciones de los funcionarios estatales de vida silvestre. En términos de la proporción de personas por cerdo, hay alrededor de 5 personas por cerdo salvaje en Luisiana. Sé que es una comparación tonta, pero el punto es que la población de jabalíes en el estado no es una broma. De hecho, son omnipresentes y han invadido las 64 parroquias del estado. Dato curioso: Luisiana es el único estado que tiene parroquias y no condados. La razón detrás de esto es la larga historia del estado con el catolicismo romano bajo el dominio de Francia y España. En un estado que depende de la vida silvestre y la agricultura, estos cerdos salvajes son un gran problema. Los cerdos salvajes causan daños importantes a cultivos y pastos, osando y revolcándose en valiosas tierras agrícolas. Esto ha resultado en daños estimados en $75 millones anuales a la agricultura de cultivos en hileras del estado desde hace unos años, una cifra que probablemente solo ha aumentado. Aparte del hecho de que los cerdos salvajes son, salvajes, y por lo tanto, difíciles de controlar, estos animales se reproducen rápidamente, con cerdas capaces de parir 2 camadas por año, cada camada con un promedio de 6 lechones. Esta rápida reproducción hace que sea difícil controlar su número mediante medios convencionales como la caza o la captura, a pesar de los mejores esfuerzos de los cazadores y tramperos locales que emplean tecnologías y estrategias avanzadas. De hecho, solo para mitigar el número de estas criaturas, algunos utilizan sistemas de captura controlados por células para gestionar las poblaciones de manera más eficiente. Pero incluso estos métodos de alta tecnología
luchan por lograr un impacto significativo en las cifras generales. En cierto modo, es bastante cómico imaginar todo lo que la gente puede hacer para deshacerse de los cerdos. Sí, estos animales, a veces adorables, son fuerzas a tener en cuenta. No solo están dañando a la población local, sino que también están dañando la vida silvestre local. Compiten con especies nativas como los ciervos y los pavos por el alimento, en particular las bellotas, y alteran sus hábitats. Si bien los esfuerzos para mantener a sus poblaciones han mejorado, siguen siendo un problema en el estado. Gracias por vernos. Hasta la próxima.